Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Namah Shivaya, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase del Bhagavad Gita. Eh, como saben, ya hemos empezado esta serie hace como ya dos meses, hace varias semanas atrás, y hemos sido expuestos a enseñanzas muy hermosas, muy profundas, como lo mencionamos en ocasiones diferentes. El capítulo 2, que a veces está traducido como el camino a la realidad suprema, es en este capítulo 2 en el que Shri Krishna nos bendice con un conocimiento muy profundo y directo con respecto a lo que verdaderamente somos, con respecto a cómo trabajar, con respecto a cómo tiene que ser nuestra actitud en el mundo. Y en teoría, este capítulo 2 es suficiente para el aspirante muy apto para poder reconocer la sutileza y a lo que está apuntando estas enseñanzas para iluminarnos. Pero obviamente no es el caso para la gran mayoría de nosotros, y justamente es que Arjuna, después de escuchar estas primeras enseñanzas, le empieza a hacer algunas preguntas al respecto, porque obviamente él tiene algunas dudas, al igual que nosotros. Como sabemos y lo mencionamos antes, dentro del camino del conocimiento, la parte del Shravana, el poder aclarar cualquier tipo de dudas que tengamos, es muy importante. Entonces, ahora vamos a continuar con la enseñanza. Shri Krishna, después de la pregunta de Arjuna, ¿cuál es la pregunta? No la vamos a comentar, simplemente la voy a leer. En el verso 54 dice: ¿cuál, oh Keshava, es la marca de una persona establecida en sabiduría? ¿Cómo esta persona firme en sabiduría habla? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo habla? Y vimos en nuestra anterior clase que esa palabra establecida en sabiduría es una palabra muy importante en el sánscrito, stita prajna. Stita prajna. Establecida, podemos hablar mucho sobre esta palabra suelta, establecida, que hace referencia que está justamente establecido en lo que sea que uno pueda llegar a estar establecido. En esta traducción, en este estudio del Bhagavad Gita, la palabra es que está establecido en sabiduría. Es estar morando permanentemente en algo. Y la persona iluminada justamente es una persona que está perfectamente establecida en el ser, en Brahman. Puede seguir viviendo la vida exactamente como lo que le corresponda vivir, puede tener que hacer su trabajo en su día a día en alguna empresa o lo que sea. Incluso puede que obviamente igual le pasen algunas cosas no deseadas, puede que lo choquen, pueden pasar muchas cosas. Lo que sea que ocurre en el mundo, lo que sea que ocurre con su cuerpo, con su mente, no importa en lo más mínimo, porque esa persona está justamente establecida en la verdad. Y eso es lo que estamos intentando lograr nosotros como aspirantes espirituales. Como sabemos, esto no es simplemente un tema de estudio filosófico porque queremos divertir al intelecto. No, el estudio del Advaita Vedanta no va por ahí, pero obviamente no. Es válido. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para decir que una persona no puede estudiar esta filosofía simplemente por querer aprender una nueva filosofía? Pero idealmente, como sadhakas, ahí es algo diferente, aspirantes espirituales, estamos acompañando, estamos aprendiendo estas escrituras, principalmente ahora el Bhagavad Gita, para poder liberarnos del sufrimiento, para poder estar establecidos en sabiduría, y que lo que sea que ocurra en el mundo, lo que sea que ocurra con mi familia, lo que sea que ocurra con mi trabajo, lo que sea que ocurra con mi cuerpo, con mi mente, con salud física, con salud mental, nada me puede sacar del establecimiento de sabiduría, el establecimiento de morar en la realidad no dual. Esa es la paz y la dicha a la que estamos aspirando. Lo comenté en alguna otra clase, pero igual lo menciono rápidamente, hablando un poco con respecto al budismo. Buda da la enseñanza de que había una persona que lo vio a Buda y ya estaba envejeciendo, de vez en cuando alguna vez se enfermaba, igual si algo le pasaba a su cuerpo podía llegar a sentir el dolor físico, y el devoto de Buda le pregunta, ¿no? Le dice, tú estás hablando para trascender el sufrimiento, para encontrar paz absoluta, pero yo veo que igual todas estas cosas le están pasando a tu cuerpo y te están pasando a ti, y justamente ahí viene la enseñanza de las dos flechas, ¿no? Buda, supuestamente, obviamente le dice al discípulo, sin importar quién sea, todas las personas, todos los seres vivos, inevitablemente tienen que, entre comillas, sufrir el primer flechazo. Es decir, tenemos que pasar por todo lo que conlleva la vida humana. A veces soledad, a veces pobreza, a veces
falta de amigos, a veces soledad sin familia, falta de trabajo. Hay muchos diferentes tipos de sufrimiento. Entonces, eso es lo que es inevitable. Incluso lo hemos visto en las vidas de las grandes almas, ahora mencionando a Buda, la vida de Jesús, cuán lleno de sufrimiento ha estado principalmente en la etapa final, con tanto dolor físico. Sri Ramakrishna, igual que en la etapa final de su vida, por haber absorbido el karma de sus devotos, de sus discípulos, tuvo que tener un cáncer de garganta muy, muy fuerte. La Santa Madre, igual ni que se diga, que inició a tantos cientos, si no miles de, de aspirantes ansiosos por encontrar a Dios, por obtener algo de paz en su vida. Ella fue de manera silenciosa y con mucho amor absorbiendo ese karma. Entonces, incluso Dios encarnado, incluso un avatar, inevitablemente tiene que pasar por el sufrimiento de la primera flecha. Pero ahora entra el concepto de la segunda flecha, que es aquel en el que podríamos decir un 98-99% de la población igual lo siguen pasando. Este es el donde famosamente podemos decir que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Que la persona, cualquier persona, Buda, Jesús, un ser iluminado, quien sea, igual va a pasar por esas cuestiones físicas y mentales y cosas que a veces su casa puede que se incendie, puede que su auto se choque, muchas cosas pueden pasar. Pero esa persona está establecida en la verdad, reconoce su verdadera naturaleza como lo absoluto, reconoce la paz e incluso la diversión que conlleva ver esta obra teatral, esta película, este juego divino que Dios está manifestando en cada momento a través de él mismo o de ella misma. Entonces, eso es lo que intentamos buscar. No nos tenemos que confundir que igual las cosas van a seguir pasándole al cuerpo y a la mente como esté destinado por el Prarabdha Karma, pero puede llegar un descubrimiento, una iluminación en el que podamos reconocer la verdad del universo, la verdad sobre nosotros mismos, la verdad con nuestra relación con Dios, con lo divino, con lo absoluto, y podemos estar eternamente descansando en paz, incluso estando en este mismo mundo que aparentemente es tan terrible y con tanto sufrimiento. En el Evangelio de Sri Ramakrishna hace referencia como que la persona iluminada ve a este mundo donde antes lo veía con ojos de tanto sufrimiento y tanta maldad, como si fuera una mansión de mirra, en el que nosotros acá podemos convivir con amigos, con devotos, se puede comer, se puede charlar. Entonces, esa es la promesa del camino del hinduismo, del Advaita Vedanta. No es que la paz y la solución a los problemas viene con una promesa de fe de que después de nuestra vida post-mortem, en algún otro lugar lejano a este mundo, en el futuro vamos a poder estar en paz. No. En esta misma vida, con todo el sufrimiento y lo terrible que puede aparecer en esta realidad, en el planeta Tierra, con todos los problemas que lleguemos a tener, sea salud, sea vejez, lo que sea, podemos encontrar esa paz absoluta. Y es por eso que seguimos estudiando este hermoso texto, es por eso que lo acompañamos con práctica espiritual. Y bueno, habiendo dicho eso, vámonos al verso que viene a continuación, no el 55, ese lo vimos en la clase pasada, ahora vamos a ver el verso 57, un verso muy importante. Krishna dice: aquel quien está desapegado en todas partes, quien no se deleita al recibir bienes, ni se aflige cuando se acercan malos tiempos, aquel está establecido en sabiduría. Acá tenemos los pares de opuestos, ¿no? En la filosofía yoga hay raga, dvesha. Raga, lo que nos atrae, lo que nos gusta. Dvesha es aquello que repelemos, que no nos llama la atención. Normalmente los humanos nos emocionamos y nos ponemos muy felices cuando vienen cosas deseadas, una vacación, un incremento de pago en el trabajo, un feriado, pero por otra parte igual nos vamos muy abajo cuando vienen cosas no deseadas como la muerte de algún ser cercano, como la pérdida del trabajo. Entonces, si se ponen a pensar, nuestra emoción, no emoción, nuestra felicidad y paz mental es muy volátil y es muy dependiente de las cosas impermanentes del mundo. Es imposible pensar que en el mundo, que la única constante que hay que es constantemente cambiable, es variable, podamos encontrar paz eterna. Es completamente iluso, es falso. Eso es creer eso, creer que realmente podemos llegar, si obtenemos este trabajo, esta pareja, estos amigos, vivir en este lugar, si obtengo eso y voy a ser feliz hasta el momento en el que me muera, es falta de discernimiento en la mente, de viveka.
no reconocer la realidad impermanente que se vive en este plano, en este planeta, en la creación en general. Entonces, a diferencia de la mayoría de nosotros, de las personas que sí nos dejamos llevar fácilmente, es como si fuéramos esclavos a los sucesos que pasen en el mundo. Entonces, si las cosas, digamos, nos van, entre comillas, bien y tenemos un aumento de dinero o conseguimos un nuevo apartamento, un nuevo auto, viajamos a una vacación en la playa por 2 semanas, estamos muy felices. Pero acá justamente tenemos que ir más allá de estas dos dualidades, de lo bueno y de lo malo, para poder entrar en la dicha eterna de que no importa lo que sea que nos esté tocando o nos toque vivir en nuestra vida, sea que sí obtengamos un aumento en el trabajo o que sí también nos despidan, igual podemos estar igual de tranquilos y dichosos. ¿Por qué? Porque reconocemos la realidad divina de la vida de nosotros. Un ejemplo un poco, tal vez no tan profundo, pero que muy significativo. Swami Brahmananda, estábamos hablando antes de empezar la clase, la grabación un poco de él, este gran maestro, considerado como el hijo espiritual de Sri Ramakrishna, un Ishvara Koti, una persona, un alma libre, vino específicamente a la tierra porque tenía una misión, al menos así lo consideramos en la orden de Sri Ramakrishna, y él, una época de su vida, se fue a hacer tapasya intensa, práctica espiritual intensa. Entonces, él estaba meditando y es muy auspicioso, esto se sabe mucho en la India, de alguna manera u otra servir a un sadhu, a un monje, a un renunciante o una monja. Entonces, una persona vio que en la mañana a Swami Brahmananda estaba concentrado en la meditación y estaba haciendo frío. Entonces, un devoto al ver a este monje, a Swami Brahmananda, con el frío, le dio como una colcha, algo para protegerse, no sé cómo lo llamarán en sus países, para protegerse del frío, y se lo dejó ahí en sus pies. Swami Brahmananda simplemente observó y vio que estaba ahí, no lo tocó ni nada. Y pasaron unas cuantas horas, llegó la noche y vino otra persona y se llevó la frazada, la colcha, el protector para el frío de Swami Brahmananda y se lo llevó. Y esto, a lo que tengo entendido, en ese momento Swami Brahmananda estaba con otro monje haciendo esta práctica espiritual y es este otro monje que observó este comportamiento de cómo alguien le regaló la manta y cómo alguien se la robó y Swami Brahmananda estuvo completamente inafectado por eso. Entonces, obviamente, una manta no es lo mismo que un trabajo que nos da para mantenernos mes a mes, capaz a nosotros y a la familia, no es algo tan grandioso en ese sentido, pero acá podemos aprender algo muy importante sobre la actitud que idealmente deberíamos tener. Es algo que se va trabajando hasta que idealmente, en la cúspide, cuando logramos descubrir el conocimiento de la verdad no dual y reconozcamos a Dios en absolutamente todo y nos demos cuenta que somos uno con esa divinidad, vamos a poder ser indiferentes con lo que sea que ocurra en la película divina de la vida que nosotros vivimos. Porque lo vamos a reconocer, Sri Ramakrishna hacía mucho énfasis en esto, vamos a reconocer que absolutamente todo es la voluntad de Dios. Vamos a estar trabajando y tal vez vamos a perder un cliente y en nuestra vida pasada, no me refiero a la anterior vida, sino tal vez más temprano en nuestra vida, nos hubiéramos afligido demasiado por haber perdido el cliente. No, ahora qué voy a hacer, ese era un buen porcentaje que me llegaba al mes a mes para mis ingresos y nos preocupábamos y pensábamos, capaz nos sentíamos arrepentidos porque, era que sea más amigable con él y se genera mucha turbulencia en la mente, mucho sufrimiento por algo así. Pero la persona iluminada sabe perfectamente en cada instante de su vida, puede que capaz en algún segundo medio que se olvide, como a veces estamos viendo una película y nos afecta, pero nos damos cuenta que es una película, de la misma manera esa persona iluminada, al perder su trabajo, al chocarse, al que esté muy enfermo, lo que sea aparentemente malo que esté pasando, reconoce perfectamente que es Dios quien está operando detrás de todo ese acontecimiento. Entonces, ¿a quién quejarte? ¿Con quién quejarte? Llega un punto, es normal, ¿no? Para la gran mayoría de nosotros y es necesario también
que cuando estemos en dificultades, el pedirle a Dios que capaz nos pueda ayudar, que nos bendiga, es completamente normal, es una manera muy, muy linda de también acercarnos a Dios, pero déjenme contarles esta historia igual para que haga referencia a un paso más allá de eso, en el que, no me acuerdo si ya se lo llegué a contar en alguna otra clase, pero estaba Rama, ¿no? En la época que fue exiliado por 14 años, estaba Rama con Lakshmana, su hermano, y se estaban por entrar al lago, si no me equivoco. Y esta Rama, famosamente siempre con su arco y con sus flechas, agarra el arco y lo clava en el pasto, en el césped, para meterse al lago. Se mete al lago o al río y después de unos minutos sale y cuando estaba por levantar su arco, ve que había aplastado, lastimado seriamente a una rana, a un sapito. Y en esa época, aparentemente, capaz los animales hablaban y Rama, sorprendido, le dice: Sapito, ¿por qué no me dijiste que te había clavado el arco y que estaba sufriendo de dolor? Y el sapito le dice: Oh, Rama, hasta el día de hoy, cuando sea que yo me encontraba en aprietos, cuando sea que yo experimentaba dolor o algún otro tipo de sufrimiento, te rezaba y te pedía en mi mente que me ayudes y que me cuides para evitar el sufrimiento. Pero ahora que fuiste tú quien me lastimaste, no podía sentir inclinación. ¿A quién le voy a pedir ayuda si eres tú quien me lastimaste? ¿No? Entonces, esa es la idea. Por el momento, nosotros estamos todavía el velo de Maya está cubriendo la realidad de no reconocer a Dios en absolutamente todo con lo que interactuamos, con todo. Entonces, cuando pasa algo malo para nosotros, lo vemos como dvesha, no nos gusta, entonces es muy normal que le pidamos a Dios: Dios, por favor, ayúdame porque ya no quiero que esto esté pasando. Pero pónganse a pensar, si como el sapito reconocemos que eso malo que está pasando al 100% por la voluntad de Dios, ¿cómo voy a pedir a Dios que no haga eso si Él es el que está tomando la decisión de hacer eso? Ahora, eso no significa que dejemos de pedirle a Dios ayuda cuando necesitemos ayuda. Swami Vivekananda lo decía esto de una manera hermosa, decía: cuando sea que estemos analizando la perspectiva no dual más elevada de Advaita, podemos decir: Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy sin límites eterno, nada me quema, nada me moja, nada me seca, ningún arma me lastima. Pero también lo podemos equilibrar, que cuando sea siento un dolor intenso en el cuerpo, puede decir: oh madre, por favor, ayúdame para que ya no sienta ese dolor, o oh Dios, ¿no? No se olviden que dentro de Vedanta Latinoamérica también se hace mucho énfasis a Dios en el aspecto no solamente sin forma y atributos como Brahman, pero por mi naturaleza personal y demás también se hace cierto énfasis en la madre del universo, Jagadambe, la madre con sus diferentes manifestaciones, la madre Kali, Durga, Lakshmi, Parvati, Radha, la encarnación divina de la madre Sarasvati, Sarada. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si reconocemos que detrás de absolutamente todo lo que nos está pasando debido a la voluntad de Dios, ¿por qué nos vamos a quejar? Como el sapito, ¿no? Se dio cuenta: antes me pasaban cosas y yo le pedía a Rama que me salve, pero en verdad es Rama el que ahora me está lastimando. ¿A quién le voy a pedir? Entonces, es una idea, es un ejemplo simple que nos haga entender eso. Y como les digo, si sienten la inclinación de pedirle a Dios que nos eviten experimentar ciertas cosas, cierto sufrimiento, obviamente lo tenemos que hacer. Pero llega un punto en el que literalmente, como les digo, se reconoce a Dios en todo y en todos, que de quién te vas a quejar, a quién te vas a, de qué te vas a quejar. Si reconoces que si alguien te choca, vas a reconocer que ha sido por la voluntad de Dios que te hayan chocado. Si alguien te roba, de la misma manera, ¿no? Esa historia del monje que lo están robando. El monje está durmiendo como que en su pequeña cabaña o ashram o el templo y escucha unos ruidos y en la noche se va y empieza a caminar y ve a un ladrón acumulando en una bolsa varios ítems del templo. Y el ladrón, al verlo al monje, con miedo se empieza a escapar con las cosas que estaba llevando y se le caen unas cuantas cosas. El monje, que aparentemente era muy fit, estaba en buen estado físico, con las pocas cosas que se le cayeron lo empezó a perseguir al ladrón. Y le dijo, y cuando lo alcanzó, el ladrón estaba esperando que
le grite, que le falte el respeto, que le diga devuélveme las cosas que me has robado, pero no, le ha empezado a dar las cosas que se le habían caído y le han dicho, oh, por favor, se te cayeron estas, llévatelas contigo. ¿Y por qué? Porque reconoce a Dios en el ladrón. Reconoce en el Bhagavad Gita, más adelante vamos a ver cómo nuestro amado Shri Krishna nos dice que la persona iluminada reconoce a Dios en el santo y en el pecador. No hay esto es Advaita, lo que estamos estudiando, lo que queremos reconocer, lo que queremos descubrir es Advaita, la no dualidad. Entonces ahora inevitablemente, como les decía, por el velo de Maya vemos a muchos, vemos a otros, sentimos aversión y atracción, vemos a gente que no nos cae bien y las tachamos como malas y vemos otras personas que sí nos caen bien y las vemos como buenas. Hay esta par de dualidades. Esta dualidad igual en este verso específico, buenos tiempos y malos tiempos. La persona iluminada va mucho más allá de eso. Ve a su amado Dios en absolutamente todos. El ejemplo igual, no quiero profundizar mucho en este ejemplo, y sé que ya los mencioné alguna vez, el monje que intenta rescatar a la mujer que estaba siendo agredida por este hombre. Y el monje le dice, cálmate, no tienes por qué pelear o pegar a esta mujer, y el hombre estaba ebrio de enojo y lo golpea hasta noquearlo al monje, y los hermanos monjes lo van a cuidar, a proteger, y para ver qué tan bien estaba mentalmente le preguntan, ¿puedes distinguir quién te está dando este vaso de leche? Y el monje le dice, aquel que ahora me está dando el vaso de leche es quien me noqueó dormido. ¿Se dan cuenta? Eh, Jesús, en esta famosa enseñanza muy hermosa que dice, ¿no? que pongamos la otra mejilla, obviamente es una enseñanza algo diferente y no tan directa, pero justamente, más o menos yo lo podría relacionar algo así, pero bueno, prefiero no entrar a mucha profundidad en ese aspecto, nos basemos en la tradición que estamos siguiendo. Eh, Esa es la idea. Va a llegar un momento en el que vamos a ver una persona en la calle, vamos a ver un borracho, vamos a ver a una persona envidiosa, lo que sea, cualquier tipo de persona. No significa que nos tenemos que ir a ser mejores amigos de todo tipo de personas, no. Sri Ramakrishna hacía énfasis, ¿no? El Dios incluso en el tigre, pero no por eso vamos a ir a abrazar al Dios tigre, de la misma manera con las personas. Pero con este entendimiento podemos ver a la divinidad incluso en aquello que parece más terrible y odioso. Ok, eh, un ejemplo más, que lo tenía acá anotado, con respecto a un ejemplo de una gran alma que llegó en la época del Mahabharata, de la época del Bhagavad Gita, el hijo de nada más y nada menos que Veda Vyasa, considerado como tal vez de las almas más importantes junto a Shri Krishna ahí en esa época, y tuvo un hijo, Veda Vyasa, que era aún más elevado que Vyasa. Y Veda Vyasa lo manda, esto cuenta la historia, manda a su hijo, se llama Sukadeva o Shukadeva, y lo manda a Sukadeva con el famoso rey Janaka, que como les dije en algún momento, Janaka era un rey, pero al mismo tiempo era un iluminado. A ese tipo de personas que están en el mundo y como que también tienen cierto poder y opulencia en el mundo, se los conoce como Raja Rishis. Rishis, sabios, Raja como rey. Entonces lo manda con este rey Janaka para que lo pueda instruir y mejorar para idealmente capaz iluminarse o profundizar más en su camino espiritual. Y para testearlo, Shukadeva llega siendo un adolescente al palacio. Y el rey Janaka específicamente le hace como que diferentes pruebas para analizar qué tan avanzado es Sukadeva. Entonces a sus guardias les indican que ni siquiera le dirigen la palabra por 3 días. Y pasan los 3 días y Sukadeva se queda, obviamente intenta entrar a preguntar y demás, pero lo ignoran y se queda completamente tranquilo bajo cómo las personas lo ignoraban y no le presentaban, porque su padre era considerado tal vez el sabio más reverenciado de toda la India, y él mismo era considerado como una gran persona reverenciada, y no le dieron la más mínima atención, comidas, nada. Y se quedó tranquilo. Después el rey Janaka salió, después en el tercer día lo recibió, y como era el hijo del gran sabio Vyasa y él mismo al ser un gran renunciante, hizo que todo el palacio y un gran porcentaje del reinado hicieron como una gran fiesta de recibimiento por esta gran alma que era Sukadeva. Y le invitaron frutas y mucha comida, y había fiesta, y había música, mucha festividad. E igual Sukadeva estaba tranquilo. Entonces acá podemos ver claramente cómo
una gran alma, por más de que no le esté mostrando el respeto, porque cualquier persona podría tomar esa idea egocéntrica y decir, ¿qué? Yo soy el hijo del sabio más importante de la India y no me están dejando entrar al palacio, no me están haciendo reverencia, no me están dando comida ni cobija, pero no, Sukadeva estaba completamente estable, reconocía a Dios en absolutamente todo eso. Y por otra parte, igual en el momento auspicioso y bueno en el que le regalaron, le dieron mucha comida y flores y guirnaldas y había música, igual estaba equilibrado, ecuánime, ¿no? Esa es una palabra muy importante para nosotros, ecuánime. Y bueno, al final no está, eso era el punto principal que quería decir con esa historia, pero el punto final que les puedo igual comentar como algo extra es que una prueba más que le hizo el rey le dijo que le da como un vaso de agua, si no me equivoco, lleno, bastante lleno, y le dice que dé vueltas en el interior del palacio. Y Shukadeva, obviamente, un gran tell, un gran indicio de una persona iluminada o de una persona espiritual avanzada, sí, mucho mejor eso, es la concentración, la capacidad de concentrarse. Eso es sumamente importante esotéricamente hablando, el tema del Kundalini y demás, súper importante, es un indicio claramente que denota una persona avanzada, la capacidad que tiene de concentrarse. Entonces le da este vaso lleno de agua y le hace que camine mientras la fiesta continuaba. Había música, había esto, gente bailando. Shukadeva estaba tan concentrado que no derramó ni una gota. ¿Y qué fue lo consecuente que le dijo? Le dijo, Janaka le dijo, hijo mío, Shukadeva, ve, vuelve con tu padre Vyasa, porque no tengo nada más para enseñarte. ¿No? Con eso, viendo esos tres puntos principales, que cuando no le mostraron ningún tipo de reverencia o alabanza o algo, o respeto, no se afectó en lo más mínimo, ecuánime, cuando le presentaron los mejores tipos de reverencias y aplausos y demás, se mantenía ecuánime, tranquilo, y el momento de la verdad, de la concentración, igual lo pudo solucionar sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos con el siguiente verso, el 58. Krishna dice, también cuando como una tortuga con sus extremidades, aquella persona puede retraer a sus sentidos de los objetos de los sentidos, su sabiduría ahí está firme. Hermoso verso. Um, Me imagino que capaz todos hemos debido en algún momento de nuestra vida haber interactuado con una tortuga, ¿no? Es muy interesante que cuando la tortuga, especialmente si no te conoce, está caminando con sus extremidades, con sus patas afuera, y si tú le tocas o te acercas un poco rápido, la tortuga inmediatamente las va a retraer a sus extremidades y no las va a sacar hasta que no se sienta segura nuevamente. Y si le agarras cariño y la acaricias y te empieza a conocer, se va a sentir un poco más cómoda, pero el punto es que retrae sus extremidades cuando considera que hay peligro. Entonces, acá tenemos una palabra muy importante dentro del Bhagavad Gita y del Advaita Vedanta en general, o el Vedanta en general, que son los sentidos. La palabra sentidos en sánscrito es indriyas, los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace referencia a esto? Lo hablé, creo, en la anterior clase un poco de detalle, pero tenemos los 5 Gyanindriyas y tenemos los 5 Karmindriyas, que lo vamos a ver más adelante cuando se especifique un poco más. Bueno, no los quiero confundir, pero tenemos estos 5 indriyas, sentidos que hacen referencia a la vista, al olfato, al gusto, al oído y al tacto. Entonces, ¿cómo es que un aspirante espiritual tiene que ser como la tortuga en este contexto? El aspirante espiritual tiene que tener mucho cuidado lo que recibe, con lo que se alimenta. De hecho, tengo el plan de hablar específicamente en un video con respecto a la importancia de la alimentación en el camino espiritual, no solamente con respecto a la comida, sino también a los demás sentidos, pero ahora lo voy a hablar brevemente. ¿Por qué? Porque si nosotros, como aspirantes espirituales, recibimos cierto tipo de contenido o de alimentación, puede que despierte cierto tipo de samskaras. Samskaras quiere decir tendencias latentes que haga que se despierte algo dentro de nosotros que no necesariamente es tan deseado. En la anterior clase, en el Evangelio de Sri Ramakrishna, les comenté, ¿no? Que este caso, que cuando yo estaba en el monasterio en Los Ángeles de la orden, estaba paseando con otro brahmachari, otro novicio, y de la nada él me dijo,
¿qué es eso? Y era como una piscina y al tiro como que se dio cuenta que era una piscina, me dijo, no, 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 no veamos. ¿Por qué? Porque puede que hayan mujeres, ¿no? Mujeres en trajes de baño y que no es que tenga nada de malo la piscina o la playa o los trajes de baño, absolutamente nada, pero especialmente cuando uno está con tanta intensidad siguiendo el camino espiritual como viviendo como monje en un monasterio, hay que tener muchísimo cuidado con las impresiones latentes que se pueden activar. Entonces, eh, de esta manera, la persona, el practicante espiritual, tiene que tener tanto control sobre sus sentidos, en el video igual que subí ayer con respecto a los requisitos para poder iluminarnos, para seguir el camino del conocimiento, tenemos a Shama y a Dama, ¿no? Dentro de lo que son las 6 virtudes morales, que quiere decir control y quietud de mente y control sobre los sentidos. Entonces, el tema del control de los sentidos es súper importante. ¿Y saben cómo lo podemos entender igual? Son como un músculo, o es ese control sobre los sentidos es como un músculo, así como tal vez algunos de nosotros vamos o hemos ido alguna vez al gimnasio y gradualmente hemos ido ganando dominio sobre y ganando más fortaleza sobre algún músculo, es lo mismo con el control de los sentidos, pero tiene que haber una intención por detrás de querer controlarlos. ¿Por qué? Porque al controlarlos vamos a poder canalizar y trabajar mejor con esa energía divina interna que nos permite estar más concentrados, tener mayor pureza, más asimilación y que eventualmente igual nos permite estar óptimos para iluminarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En alguna red social o en alguna playa o en alguna piscina o en alguna fiesta, en alguna cena, puede que aparezcan algunos deseos que tal vez algunos de nosotros como aspirantes espirituales serios no nos convengan. Tal vez, por ejemplo, el alcohol, que tal vez veamos una cerveza o que veamos un cóctel y que al verlo por alguna tendencia de esta misma vida o de alguna vida pasada nos haga querer dar ganas de consumir eso. O el tema igual sexual, que como les digo, esto es un poco más estricto para aquellas personas que quieran vivir una, no necesariamente como monjes, los monjes y monjas tienen que llevar esto al extremo, sí o sí, pero de cierta manera, si queremos realmente iluminarnos, es inevitable que de alguna manera u otra vivamos una vida a lo monje, a la monje. Sí o sí, la renuncia es súper importante, vairagya, tiaga. Tiaga es renuncia y vairagya es desapego. Entonces tenemos que intentar, por ejemplo, estamos caminando y vemos como es esa piscina donde hay tal vez mujeres o hombres atractivos para aquellas o aquellos que se sientan atraídos por hombres y que podamos bajar la mirada o que miremos para otro lado. Ese es el control de los sentidos. Hay algo que me puede llegar a traer pero que sé que no me va a hacer bien si es que lo percibo, entonces yo voy a controlar a mis sentidos, a mi mente y voy a decir, no voy a ver ahí por más de que naturalmente, innatamente yo quiera hacerlo. Esa es la clave. Y lo mismo para todo lo demás. Eso igual es un gran indicio sobre qué tan avanzado es un aspirante espiritual, qué tanto control ella o él tiene sobre sus sentidos. Y lo mismo puede ser con el tema de la alimentación real, el tema de la comida. Sabemos que, especialmente si lo estamos acompañando con prácticas espirituales, sabemos y lo hemos experimentado todos en algún momento, sabemos que si comemos cierto tipo de comida a cierta hora del día, va a hacer que nos despertemos un poco más pesados sin haber descansado tan bien y no nos vamos a sentir con mucha inclinación de tal vez, por ejemplo, meditar en la noche. Digamos que hemos comido una pizza grande, hemos tomado un par de cervezas, va a llegar las 9, 10 de la noche y normalmente sí meditábamos, pero como hemos comido la pizza y hemos tomado las cervezas, energéticamente hablando, con respecto a los gunas, que igual ya han sido mencionados previamente, el cuerpo y la mente van a estar muy tamásicos por lo consumido. Entonces, ¿qué es control de los sentidos? Ok, hay pizza, hay cerveza, pero yo estoy muy serio con respecto a mi práctica espiritual y por más de que desee la pizza y la cerveza, le digo no. Lo mismo puede ser con cualquier otro tipo de deseo que podamos llegar a tener que no nos convenga y que no nos acompañe con nuestra práctica espiritual. Como les digo, voy a hacer un video exclusivamente para hablar con respecto a la alimentación para los aspirantes espirituales. Y como les digo, no solamente con respecto a la comida. Muy importante. Entonces, eso véanlo como el ejemplo que nuestro amado Krishna nos da con respecto a la tortuga esa extracción de las extremidades tiene que ser para nosotros cuando veamos algo que nos activa cierto tipo
de sentimiento interno que no nos conviene tenerlo activado, retraemos la extremidad. Decimos, no, no queremos, no quiero consumir eso y prefiero, no sé, poner mi mente en algo más sádvico. Muy importante. Ok, vamos al siguiente verso, 59. Eh, a ver. Los objetos de los sentidos se alejan del hombre que practica la abstinencia, pero no el gusto por ellos. Pero incluso el gusto se desvanece cuando se ve al Supremo. Acá tenemos como que tres etapas. No, dos. ¿Qué es lo que pasa? Un aspirante espiritual serio, porque está bien, como les dije hace un rato, si nosotros estamos acá viendo estas clases porque nos gusta la filosofía y la queremos aprender y no nos sentimos tan inclinados a profundizar seriamente para vivir una vida casi a lo monje, está perfecto. Pero para aquellos que capaz sí se sientan con esa inclinación de en esta misma vida iluminarme y poner el esfuerzo que realmente se amerita para hacerlo, cuando idealmente nos tendríamos que alejar de cierto tipo de impresiones que podemos tener, de tal vez fiestas, de tal vez alcohol, de tal vez cierto tipo de alimentación, o si estamos solteros, tal vez igual, idealmente mantenernos solteros, pero no es simplemente abstenerse, es redirigir esa energía. Porque si simplemente, si tenemos todavía esos deseos y nos abstenemos de hacerlo, pero no lo estamos equilibrando con práctica, no va a ser muy favorable. No va a ser muy favorable. Entonces, cuando una acá dice en este verso, cuando un hombre, una mujer que practica la abstinencia, en este caso, los objetos de los sentidos se alejan. Entonces esa persona, por ejemplo, va a decir, ok, ya no voy a ir a comer este tipo de comida, ya no me voy a ver con este grupo de amigos que solamente quieren fumar y comer, ya no voy a estar expuesto a ya no voy a ir tal vez a piscinas para que no se me active ese deseo. Entonces, no, los objetos de los sentidos se alejan del aspirante espiritual. Vamos a intentar alejarnos. Eso es esencial, muy importante. Pero, ¿qué dice acá? No el gusto por ellos. Entonces, nosotros, imagínense como una persona que está haciendo dieta, que tal vez ganó mucho peso y todavía no ganó completo control sobre la comida. Digamos que sus amigos quedan en ir a McDonald's o a Burger King. Entonces, esa persona sabe que si va a Burger King o a McDonald's, se va a antojar mucho de la hamburguesa y de las papas fritas y del helado. Entonces él decide, que no quiero caer, entonces voy a preferir no ir a McDonald's o a Burger King. Entonces, pero eso no significa, y va a estar en su casa, tal vez va a comer avena, va a comer pollito con arroz o una ensalada vegetariana, lo que sea. Entonces, en ese momento, por no haber ido al restaurante de comida rápida, no va a sentir ese deseo, pero no significa que no está ahí en su forma semilla. Entonces, de manera latente. La clave es no reactivar esas impresiones dormidas porque puede ser un poco desastroso. Entonces, en la etapa temprana nos conviene alejarnos un poco de ello. ¿Por qué? Porque si nos acercamos mucho a eso, puede que porque el gusto de eso sigue activo, se vuelva a activar. Sri Ramakrishna lo explicaba de esta manera, que cuando nosotros plantamos una plantita, un arbolito, en la etapa inicial, sí o sí hay que rodearlo, o idealmente hay que rodearlo con unas cercas de madera, para que si es que viene alguna persona, un animal, un perrito, lo que sea, y lo golpee, el árbol puede desviarse y no crecer apropiadamente. En una etapa temprana, nosotros de la misma manera tenemos que estar protegidos. Sería ideal, en este 2026 todavía no hay muchos ashramas y monasterios en Latinoamérica, y estoy seguro que de acá a unos cuantos, capaz cientos de años van a haber muchos más, pero en la etapa temprana a nosotros pioneros en este camino en Latinoamérica, no hay mucho de eso. Entonces es un poco más difícil para nosotros. Eh, Tendríamos que de alguna manera interna lograr poner unas cercas alrededor de nosotros, y eso es con respecto al control de los sentidos, evitar ser expuestos e ir a ciertos lugares donde esas impresiones se puedan activar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso lo hacemos con cierto tiempo, unos cuantos meses o años idealmente. Cuando el árbol ya ha crecido lo suficientemente grande, las cercas no son necesarias e incluso se puede llegar, esto lo enseñé Sri Ramakrishna, se lo puede llegar a atar a una vaca, a un caballo al árbol, no lo va a mover. De la misma manera,
nosotros en la etapa inicial en la que todavía podemos llegar a ser afectados por esas impresiones latentes de los deseos que sabemos que no nos van a convenir mucho para intentar encontrar a Dios, iluminarnos, nos conviene apartarnos un poco de eso, lo más que podamos. Tal vez a medida de cada uno lo que esté buscando lo podemos equilibrar, pero idealmente lo más que podamos. E idealmente, cuando una persona ya se ilumine, logre el objetivo supremo de la vida humana de descubrir su verdadera naturaleza como lo absoluto, va a ser como el árbol y no va a haber mucho problema. Así lo lleguen a atar a una vaca o a un caballo, no lo va a afectar. Eso lo podemos ver claramente en la vida, por ejemplo, de Swami Vivekananda, que se fue les voy a contar esta historia muy linda, en la que él era el discípulo principal, el líder de los 16 monjes, discípulos monásticos directos de Sri Ramakrishna, y se fue al Parlamento de Religiones en Chicago, en Estados Unidos, en 1893. Y en esa época, Swami Vivekananda tenía 30 años. Él nació en el 63, eso ocurrió en él en 93, 30 años. Era un joven para la época, alto, era bastante atractivo, si lo pueden ver imágenes, tiene una cara bastante fuerte, con ojos grandes, además el poder que tenía en sí. Entonces, cuando él dio su charla, empezando con Sisters and Brothers of America, tan solo dijo esa oración, hermanas y hermanos de Estados Unidos de América, tenía tanto Shakti, tanto poder interno que la gente se paró de sus asientos y lo empezó a aplaudir por varios minutos. Imagínense eso. Y muchas mujeres al verlo y al ver tanta carisma y tanta personalidad y capacidad y poder, se sentían inevitablemente atraídos por él. Le llegaron muchas propuestas de matrimonio, muchas mujeres se le insinuaron y todo. Yo, Swami Vivekananda ha tenido que haber sido un tremendo árbol para que lo han atado a diferentes vacas y caballos y elefantes y todo, nada lo ha movido. Entonces, a eso es a lo que estamos intentando llegar. Pero antes de llegar a ser esos robles que nada nos puede llegar a mover, tenemos que ponernos las cercas para que no nos caigamos en el camino. Ahora, un punto muy importante. Estamos viendo este tema de la renuncia y demás. No seamos tan duros con nosotros mismos. Solamente nos pongamos a pensar cómo es que un niño o una niña, un bebé, aprende a caminar. ¿Cuántas veces se cae? Incontables, no son incontables, pero muchas veces. ¿Para qué? Para que eventualmente, después de haberse caído tantas veces, pueda llegar a pararse y a caminar bien. Entonces, si alguna vez nosotros estamos cada uno a nuestra medida, intentando renunciar de algunas cosas que sabemos que no nos acompañan tanto en el camino espiritual, no lo hagamos de raíz si es que vamos a sufrir al respecto. Podemos ir gradualmente y si alguna vez nos caemos, por así decirlo, no nos sintamos sumamente culpables y nos pongamos culpa encima. No, lo reconozcamos como que un niño se cae para aprender a eventualmente pararse sin caerse. Nosotros igual es inevitable que algunas veces nos caigamos para que eventualmente eso se vaya siendo la base para que podamos estar completamente firmes y con absoluto control de mente y sentidos de los indriyas. Ok. Y la última parte dice, pero incluso el gusto se desvanece cuando se ve al Supremo. Este es un tema bien interesante porque ah, yo lo podría decir, no hay mucho escrito al respecto, la verdad, que, por ejemplo, lo voy a leer de acá, justamente la publicación que hice en la cuenta que tenemos de Instagram, un dicho que dijo Sri Ramakrishna, déjeme que lo busque súper rápidamente. Eh, Aquí está. Si un devoto laico se convierte en un Jivan Mukta, es decir, un alma libre mientras en vida, un iluminado, entonces puede vivir fácilmente en el mundo si así lo desea. Un hombre o una mujer que ha alcanzado el conocimiento no diferencia entre este lugar y aquel lugar. Todos los lugares son lo mismo para él. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que dice, en que un Jivan Mukta puede, si así lo desea, vivir en el mundo. ¿Y qué significa vivir en el mundo? Significa vivir en el mundo teniendo una familia, teniendo una pareja, teniendo un emprendimiento, un negocio, si es médico, trabajando como médico, si es profesor de colegio, como profesor de colegio, no importa. Pero lo ideal es haber encontrado a Dios antes
porque cuando sea que las turbulencias del mundo ocurran, siguiendo ese camino en el mundo, la persona no va a ser afectada en lo más mínimo. Pero bueno, ese es otro tema. El punto que quiero hacer es que eh, una persona iluminada, especialmente si es que no ha seguido el camino de ser un monje o una monja, igual puede vivir en el mundo, igual puede tener hijos, pareja y demás. Entonces, no necesariamente es que va a estar absolutamente cubierto de los deseos, porque si tiene una pareja, igual en algún momento va a tener relaciones o va a sentir cierto tipo de deseo. Pero en el caso más radical de algunas personas, como obviamente, por ejemplo, Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna genuinamente no es que se alejaba y decía, no, porque me puedo llegar a tentar si es que lo tengo cerca. No, Sri Ramakrishna estaba tan arriba, por así decirlo, entendiendo, ¿no?, que constantemente moraba por el sexto plano, muchas veces entraban al séptimo plano, en Nirvikalpa Samadhi, que los deseos inferiores con los que normalmente nosotros en el mundo interactuamos, hasta le parecían repugnantes. O sea, iba mucho más allá de eso. Entonces, ahí yo lo interpreto cuando dice, cuando se llega a lo supremo, incluso yo creo que va más allá de descubrir la verdad, puede ser como que relacionado más a Nirvikalpa Samadhi. Muchos monjes, especialmente en una etapa inicial, o monjas, pueden llegar a sentir todavía esa atracción por el sexo opuesto. Incluso después de cierto tiempo, en diferentes tradiciones vemos cómo diferentes monjas y monjes en algún momento han roto porque todavía sentían ese deseo. Pero es diferente para una alma del más alto calibre, genuinamente no sienten ese deseo. Entonces, bueno, vamos a ver un verso más. El 60 dice, los sentidos turbulentos, oh hijo de Kunti, arrebatan violentamente la mente incluso de un hombre sabio que se esfuerza por alcanzar la perfección. Imagínense, si es que uno no tiene mucho cuidado lo que consume, comida, contenido, música, compañía, puede que como los sentidos son tan turbulentos, pueden que justamente si llegan a tener este efecto en la mente, puede que, como lo dice acá Shri Krishna, arrebaten violentamente la mente, incluso en un hombre o una mujer sabio que se esfuerzan para alcanzar la perfección. Entonces, no, acá lo podemos tomar en cuenta tal vez una monja, un monje, un renunciante que ya va 10, 15, 20 años en su vida intentando seguir un estilo de vida muy, muy puro, de contemplación, de meditación, de servicio. Incluso en esta persona sabia que se está esforzando para obtener la perfección, si es que no tiene cuidado, puede que arrebaten la mente violentamente. Entonces, por eso, para nosotros devotos laicos es un poquito más difícil en ese sentido, porque inevitablemente tenemos que interactuar mucho con el mundo y ahí somos expuestos en cenas, en fiestas, en diferentes escenarios, pero no significa que sea imposible y además, como les digo, ya depende cada uno de nosotros qué tanto énfasis le ponemos. El punto es que incluso en un alma muy avanzada, puede que los sentidos le jueguen en contra si es que no tiene cuidado sobre cómo protegerse. Entonces, la mejor manera de protegernos es reconocer aquellas cosas que estamos dispuestos a renunciar por intentar obtener el objetivo supremo o acercarnos lo más que podamos a ello e intentar tener control de los sentidos para no caer sobre, sobre ellos. Entonces, si tomamos una decisión, por ejemplo, no comer comidas sólidas después de las 8 de la noche o no comer carnes durante la semana, no sé, o intentar evitar ver mucho contenido en redes sociales, qué sé yo, cada uno de ustedes va a saber qué aspectos tal vez le convenga renunciar o esté dispuesto a renunciar. Si lo tenemos claro, por ejemplo, con la alimentación, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez va a llegar un día que va a ser las 8 de la noche y nos va a dar antojo de comer, de cenar algo. Y ahí es donde tenemos que tener ese control de los sentidos. Nos va a venir ese antojo. Por ejemplo, incluso a mí me ha pasado viendo, por ejemplo, TikTok y que salga una persona comiendo y que es un sándwich o un chocolate o un helado, no sé, y que simplemente por ver eso, si se lo ve bonito y bien, se te hace agua en la boca, te da antojos. A mí me han salido, por ejemplo, algunos chocolates y me dieron ganas y literalmente me fui a la tienda a comprar un chocolate. ¿Se dan cuenta? Y eso es con chocolate, con comida. Imagínense con otras cosas. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto si lo que queremos hacer es protegernos de esa manera. Si no, está perfecto. Podemos seguir disfrutando del mundo
Sí, ya cada uno puede ver. Pero ven, ¿se dan cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado porque si ya son las 8, 9 de la noche, hemos tomado ese compromiso de no comer comidas pesadas en la noche, por mi meditación en la noche y meditación en la mañana, y vemos TikTok y nos sale un video de una comida en un restaurante Michelin de 5 estrellas o una pizza o un chocolate, lo que sea, y va a despertar esa impresión en la mente, va a ser mucho más fácil que caigamos. Entonces es mejor ir poniendo nuestras reglas. Hay esta historia mitológica sobre cómo se debe hacer para evitar caer con una persona, un capitán de un barco específicamente, cómo poder cruzar una parte del océano donde se creía que estaban sirenas y las sirenas encantaban a los hombres con su música y su belleza para que se caigan del barco y para que creo que las sirenas se los coman. Entonces, este capitán del barco, reconociendo esto y este peligro y sabiendo que él iba a ser incapaz de resistirse al encanto de la música y la belleza de las sirenas, él hizo que lo aten en el mástil. Entonces estaba completamente atado, no podía moverse. Entonces pasó por el sector de las sirenas y por más de que escuchaba la melodía y las veía las sirenas, o muy capaz estaba cerrando los ojos, capaz nos conviene mejor pensar de esa manera, pero no tenía de otra alternativa, porque habiendo conocido muy bien y sabiendo el posible outcome, resultado, es que él decide atarse para que no pueda ser tentado. De la misma manera, cada uno de nosotros podemos ver de hacer algunos hacks en nuestra vida. Por ejemplo, yo les comparto, yo borré mi TikTok hace ya, no sé, un mes, o varias semanas, eh, porque justamente me di cuenta, analizando a la mente y al comportamiento de la mente, cómo reacciona la mente con diferentes estímulos y cómo puede llegar a que se despierten diferentes planos, que la mente more en otros planos al ver cierto tipo de contenido. Me di cuenta que no me estaba acompañando en mi práctica espiritual y decidí borrarla. Ahora tengo mi cuenta ahí, quiero ver de filmar las canciones que grabé en el álbum dedicado a la madre y capaz las suba a TikTok, pero no es que quiero utilizar TikTok justamente ahora. No estoy diciendo que todos se deberían borrar TikTok o que las redes sociales estén mal, no, pero basado en las cosas que nosotros consideremos que tal vez no nos ayuden tanto en nuestra práctica espiritual, cada uno de nosotros, a nuestra medida, lo que consideramos mejor para nosotros, podemos ver de hacer algún hack como el capitán del barco hizo para amarrarse en el mástil y no caer. Entonces, bueno, como saben, voy a quedar siempre atento para cualquier tipo de pregunta después de la clase y con eso ya lo terminamos. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradar Arpanamastu. Jaima, muchas gracias por haber estado presentes en la clase de hoy. Quedo atento. ¿Hay alguna pregunta, consulta, comentario? No, yo justo iba a preguntar, pero lo respondiste al final de la clase.